Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de bioquímica. Vamos a continuar la parte 2 que quedó pendiente de bioenergética sobre el paso de la cadena transportada de electrones, pero ahora verla a detalle, ¿ya? Entonces, habíamos quedado de la clase anterior que toda la energía que provenía de los macronutrientes llegaban al ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, toda la energía de los macronutrientes llegaban al ciclo de Krebs. Lo tienen ahí, ¿ya? Por otro lado, más adelante vamos a ver que existen otras vías para dar energía, como los cuerpos cetónicos. Recuerda que el cuerpo cetónico se forma cuando estamos en ayuno, así que no puedo hablar de macronutrientes porque estás en ayuno. Entonces el cuerpo cetónico es otra forma de llegar. Y finalmente, también la vía del piruvato puede producir NADHs, ¿correcto? Entonces en el proceso de formación del piruvato también se forman NADHs. Entonces existen varias formas de transportar al hidrogenión, que les dije que era la energía que venía del Sol, a la cadena transportadora. La principal forma es a través del ciclo de Krebs, que es el principal productor de hidrogeniones. Luego tienes el piruvato y luego tienes los cuerpos cetónicos. Entonces todos estos de acá terminan dándonos que el NADH más H. Esto que ven acá, NADH más H, es la forma como se ha transportado estos hidrogeniones cargados de energía, electrones llenos de energía que vinieron de las sustancias energéticas. ¿Ya? Bacán. Entonces ya habíamos conversado que el complejo 1 era el único que podía recibir esta energía del NADH más H. ¿Por qué, doctor? Ahí está el dato. Entonces el complejo 1 es capaz de hacer esto porque en su sistema redox tiene flavín mononucleótido, ahí lo tienes, flavín mononucleótido, y tiene sulfato ferroso. Entonces, estos componentes, flavín mononucleótido y los sulfatos ferrosos, permiten manejar cantidades de electrones, vamos a poner E grande, E como 100 vamos a poner, cantidades energéticas altas, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez después de dejar toda su energía, este NADH más H, una vez de haber dejado estos hidrogeniones que son la energía, le voy a poner acá E como 100, porque ha dejado esa energía, termina yéndose como NAT, sin energía. O sea, se va con energía cero. Ha dejado toda la energía en el complejo. ¿Está bien? Y se va como NAT y este está listo para regresar otra vez en el ciclo a futuro. ¿Me entienden? Así que la recirculación de NAT me permite manejar los hidrogeniones. Ahora, una vez acá adentro, estos electrones C, habíamos quedado que en el proceso de paso del complejo 1, ¿qué pasaba con esta energía E? Le servía al complejo para translocar estos protones. Así que voy a subrayar, la energía E, el complejo 1, lo utiliza ¿para qué? Para traslocar protones. No olviden, cuando ponen una cruz ahí positiva, es porque estamos hablando de protones. Protones, no de electrones, protones. Entonces, este hidrogenión que ven acá, H2, tiene protones y electrones. Los electrones son la E, que generan la energía, y los protones son los que se bombean acá. ¿A dónde, Doc? Al espacio intermembrana. Al espacio intermembrana. ¿Entendieron? Entonces, como yo bombeo protones al espacio intermembrana, entonces el espacio intermembrana primero se va a cargar de positivos, segundo va a aumentar su concentración de estas sustancias protonadas y tercero va a alterar su pH. Entonces el espacio intermembrana tiene un pH distinto, tiene una concentración de protones mayor y tiene una carga positiva. ¿Me entendieron? Ya está. Ahora, obviamente este complejo 1 no puede quedarse con esta energía porque quema mucho, es muy caliente. Entonces la tiene que dar a quién? Se la tiene que pasar acá al complejo 3. Entonces el complejo 1 le pasa la energía al complejo 3, pero se lo pasa a través de quién? A través de la ubiquinona o la famosa coenzima Q. Nota, por favor, nota que esta coenzima Q está dentro de la membrana mitocondrial interna.
Esto que están viendo de color gris es la membrana mitocondrial interna. Y esta coenzima Q es intramembrana, por lo tanto la coenzima Q es liposoluble, no lo olviden, liposoluble. Eso quiere decir que al viajar dentro de la membrana puede cuidar mejor los electrones. Por eso es que la coenzima Q recibe estos electrones con E, pero ya no será E100. ¿Por qué, profe? Porque ya perdió energía al bombear los protones. Entonces supongamos que se ha perdido 50 de energía bombeando los protones, ¿ya? O vamos a ponerle menos, ya vamos a ponerle 30, ¿ya? Para no quedarnos cortos. Supongamos que se ha perdido 30 de energía, entonces este electrón que pasa a la coenzima Q ya es un electrón E70, ¿no? Ha perdido 30 de energía. ¿Entendieron? Correcto. Entonces esta coenzima Q está lista para transmitirle la energía ¿a quién? Al complejo 3. Así que el complejo 3 recibe E70. Si te preguntas por qué el complejo 3 recibe con menor energía, porque esto ya se perdió para protonar o para lanzar los protones del complejo 1, ¿ya? Y el complejo 3 puede manejar este electrón o esta energía 70 gracias a ¿quién? A la citocromo B y a la citocromo C1. Así que la citocromo B y la citocromo C1 son los componentes del complejo 3. Mientras que el complejo 1, ¿quién era? El flavin mononucleótido y el sulfato ferroso. ¿Ya? ¿Ven la diferencia en los componentes? Muy bien. Entonces, en este proceso, este complejo 3 de la cadena transportadora también se encarga de usar la energía para bombear 4 de hidrógeno. Entonces, protona y bota 4 protones, bota 4 positivos y le sigue aumentando la carga positiva en la cantidad de hidrogeniones y le sigue cambiando el pH. ¿A quién? Al espacio intermembrana. No se olvide. ¿Y esto qué hace? Ojo, otra vez se consume 30 de energía. 30 de energía. Entonces ya no me queda 70, sino 70 menos 30 me queda 40. Entonces la pregunta es, estos 40 de energía, ¿por qué no pasan al complejo 4 a través de la membrana, a través de otra coenzima Q? Porque la coenzima Q solo puede recibir energía de 70, no puede recibir menos. Ojo, estos valores 70, 30 son un ejemplo, no es así en la vida real, son ejemplos, pero quiero que entiendan con el ejemplo, ¿ya? Entonces, como la energía es tan baja, entonces no existe un complejo 3 coenzima Q complejo 4, no, ya no trabaja la coenzima Q. Entonces yo tengo que sacar los electrones por otro lado, y acá es donde entra el famoso citocromo C. Si puedes ver acá, el citocromo C está fuera de la membrana. ¿Me entienden? Está fuera de la membrana. No es intracelular. O no es intermembranoso, perdón. No es intermembrana. Está fuera. ¿Por qué? Porque el citocromo C es hidrosoluble o lipofóbico. O sea, hidrosoluble, le gusta el agua, o lipofóbico porque le tiene miedo, se escapa de la grasa. En cambio, la coenzima Q es lipofílico, ¿correcto? O hidrófobo, porque se mete dentro de la membrana lipídica. Así que la coenzima Q es un lípido, mientras que la citocromo C es un compuesto polar, citocromo C, ¿ya? No se olviden que los citocromos tienen hierro. Entonces, esta citocromo C se encargará de transportar la energía E, ¿de cuánto de valor, profe? E40. ¿Por qué 40? Porque 70 menos 30, 40. Correcto, profe. Entonces, E40. Muy bien. Ahora, cuando llegamos a E40, nos venimos acá al complejo 4, y el complejo 4 tiene esta estructura. Tiene el hemo A, el hemo A3, y tiene el cobre, ¿no es cierto? Le van cobre A, cobre B, porque son dos grupos porfirínicos con cobre. Entonces, el hemo A y A3 y el cobre A y cobre B son las estructuras óxido de reducción del complejo 4, ¿ya? Entonces, como el electrón ya está viniendo con poca energía, entonces este complejo 4 ya no puede bombear los 4 protones, ya no puede, porque el 40 es muy poquito. Entonces vamos a poner el ejemplo que acá se va 15.
Ya, voy a poner 15 se va de energía. ¿Por qué? Porque se ha bombeado solamente 2 protones. Se han bombeado solamente 2 protones. Entonces, como se han bombeado 2 protones, acá lo ves, la energía gastada ha sido de 15. Ya no de 30 como acá, sino de 15. Ahora tú te preguntarás, y doctor, ¿por qué no se va todo el 30? Lo que pasa es que no alcanza la energía. O sea, la energía para protonar tiene que ser alta. Y para cuando estamos llegando acá al complejo 4, ya no alcanza. Ahora, le dije nuevamente que estos números son simbólicos. No es que así se mida la energía. Solo quiero que sepas que ya no alcanza. Entonces, si me he quedado con solo 2 protones, igual le he aumentado la carga positiva, la concentración de protones y cambiado el pH, lo mismo. Pero ahora este complejo 4 se ha quedado con ¿cuánto de energía? Se ha quedado con un E, ¿de cuánto sería 40 menos 15? 25. E de 25. Entonces la pregunta es, ¿y ahora quién me recibe estos electrones de 25? Ya nadie. O sea, ya no va a haber nadie que pueda recibir para protonar. O sea, ya no va a haber ningún complejo capaz de recibir 25 de energía para botar algún protón. Entonces, esa energía ya no me sirve. No puedo hacer nada con esa energía. ¿Me entiendes? Hay que botarla. Pero yo no puedo botar la energía porque eso puede ser tóxico. Esos electrones pueden alterar membranas. Entonces ahí viene el rescate. ¿Quién rescata? El oxígeno. El oxígeno atómico más, no, perdón, el oxígeno molecular más los protones juntos hacen o agarran esta energía, estos electrones y se transforman en agua, que ya les expliqué. Así que el último aceptor de electrones es el oxígeno. El último aceptor de electrones es el oxígeno. ¿Y qué cosa forma como componente final de la cadena transportadora de electrones en cuanto al componente energético? Agua. Lo último que botamos es agua. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y finalmente por este lado, no se olviden que cuando la energía no viene del NADH más H, sino viene del ciclo de Krebs succinato fumarato, recuerden que el succinato fumarato libera FAT, el famoso FAT-H2, ¿ya? Libera el famoso FAT-H2. Pero el FAT-H2 habíamos quedado que tiene un nivel de energía redox menor, ¿se acuerdan acá? El NADH tenía un nivel redox más negativo, en cambio el FADH tenía un nivel redox menor. Entonces, como su nivel redox es menor, entonces este no puede entrar al complejo 1, entonces tiene que entrar al complejo 2. Aprendan eso. El FADH2 entra al complejo 2, que también tiene sulfato ferroso, pero maneja menos energía. Entonces voy a poner un ejemplo. Este FADH2 sería como un E, pero no 100. Vamos a ponerle, es más o menos como un E80, para poner un ejemplo, E80, poquito menos de energía, ¿ya? Entonces E80 viene acá, ¿y cuánto se pasa a la coenzima Q? El E80, pues, ¿no es cierto? El E80. Pero esta energía que tiene no es suficiente para poder protonar, no puede protonar. Este complejo 2, con la estructura que tiene, no puede protonar, no está hecho para eso. Entonces simplemente hace de vía para pasar el electrón a la coenzima Q y la coenzima Q lo pasa acá a la citocromo. Voy a poner 70 para que sea amigable nuestro ejemplo, cosa que no te confundas. La coenzima Q de acá recibió 70, igual que acá, y por eso el FAT viene con 70, ¿ya? Para que sea bonito el ejemplo. Y una vez que lo pasa al complejo 3, bueno, se repite lo mismo, pues, ¿no? Una vez que entra al complejo 3, se repite lo mismo que acá. El mismo proceso. Citocromo pasa, pierde 30 protones. Entonces, en el resultado final, color verde, el FAT2 ha producido ¿cuánto? 4 protones. ¿Me entiendes? En cambio, el complejo NADH más H, este de acá, ha producido 4 más 4, 8. Y al final, 8 más 2, 10. Y este de acá, 4 más 2, 10. Entonces, perdón, 6. Entonces, el complejo NAT, 4 más 4 más 2, 10. Y el complejo FAT, 4 más 2, 6. Esa es la relación. Así que si te das cuenta, la relación NAT-FAT es casi al doble.
es casi al doble, ¿ya? Y por eso cuando ves acá, en esta relación, es diferente la cantidad de energía que cada uno maneja, ¿ya? Muy bien, entonces con esto hemos estudiado a detalle la parte de la cadena transportadora de electrones, ¿está bien? A detalle, la parte de la cadena transportadora de electrones. Como datito adicional, puede la coenzima Q recibir directamente de la vía del glicerol 3-fosfato, de la lanzadera, acuérdate, de la lanzadera glicerol 3-fosfato, podríamos recibir FAT directamente a la coenzima Q. Y por otro lado, podríamos recibir FAT directo a la coenzima Q desde el acil-CoA. Podría ser. Así que la coenzima Q es un lugar para entrada de energía, fuera de los tres principales que hemos quedado a la izquierda: piruvato, ciclohexeno y cuerpos cetónicos. Ahora, ¿ustedes han escuchado que la coenzima Q es un antioxidante? ¿Han escuchado bebidas con coenzima Q? Sí, ¿no es cierto? Porque se cree que cuando se agota la coenzima Q o la ubiquinona, nuestra mitocondria ya no tiene la capacidad para mover los electrones de forma adecuada y por ende pierde electrones, y al perder electrones estos hacen daño a las membranas y las membranas terminan haciendo daño a la célula y eso envejece. Así que se ha visto que probablemente la deficiencia de coenzima Q sea una de las causas del envejecimiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya con eso hemos completado todo lo que es la función de la cadena de transporte de electrones. Entonces, un último repaso para pasar a la formación de ATP. Entonces, la cadena de transporte de electrones está en la membrana mitocondrial interna. Ahí la tienen, el complejo 1, que recibe el NADH, ahí está. El complejo 2, que vemos acá, que recibe el succinato fumarato, el FADH2, y ambos terminan entregándole los electrones ¿a quién? A la coenzima Q intramembrana, que es liposoluble. Esta lo pasa al complejo 3, ¿no es cierto?, que maneja menos energía, y este termina pasándolo al complejo 4, pero a través de la citocromo C, que era hidrosoluble, no liposoluble, por eso va por fuera de la membrana, ¿ya? Y con eso termina la cadena transportadora de electrones, y el último aceptor de electrón sería el oxígeno para formar agua. ¿Entendido? Entendido, profe. Ahora, ¿cuál ha sido el chiste de arrancar con energía de 100 y terminar con energía de 25? Nos salió, ¿no? Acá, con 25. Ajá. ¿Cuál fue el chiste? Bueno, el chiste fue que en todo ese camino se iba traslocando, esa es la palabra, traslocando protones. El complejo 1 traslocaba 4 protones, el complejo 3 4 protones, el complejo 4 2 protones. De tal forma que este lado, que es el espacio intermembrana, se va cargando de positivos, ahí lo tienes, se va cargando de positivos y se va cargando de protones, Así que hay una gradiente electroquímica. Hay una gradiente electro por la positividad y química por la concentración de hidrógenos. Hay una gradiente electroquímica, cuyo objetivo final, ¿cuál es? Vamos a ver, es producir el famoso ATP. Así que esta gradiente electroquímica le ha servido a la mitocondria, ¿para qué? Para generar ATP. Y acá van a ver la magia. Entonces, si tú te preguntas cómo la mitocondria ha hecho para que esa energía solar, con esos protones y electrones del hidrogenión, terminen formándose ATP a través de un enlace, entonces mira la genialidad de la mitocondria. Ha dicho, vamos a romper los protones de los electrones. Los electrones del hidrógeno lo vamos a meter a la cadena transportadora y lo vamos a cuidar bonito para que no nos destruya las membranas y lo vamos a dejar salir con el oxígeno para que se vuelva agua. Lamentablemente con el tiempo voy a perder eficiencia en este proceso, voy a envejecer, pero no importa, es el precio de la vida. Ahora, los protones los voy a acumular en el espacio intermembrana para que tenga una gradiente protónica electroquímica, correcto. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos que estos protones con toda su energía bajen a toda velocidad, ¿correcto? Para nivelar, ¿con quién? Con la matriz. Entonces la matriz mitocondrial que ven acá tiene menos protones, menos carga positiva, por lo tanto hay una gradiente
hay una gradiente intensa. Los protones quieren ir del espacio intermembrana, quieren ir ¿a dónde? Quieren ir a la matriz, por gradiente. Hay una gradiente. En química, la gradiente es crucial para que existan reacciones, ¿ya? La gradiente. Entonces acá sí me voy a poner un poco filosófico. La vida necesita gradientes, ¿ya? El que no tiene profesión quiere tener profesión porque hay una gradiente, ¿me entiendes? Hay una diferencia, hay una gap y quieres alcanzarlo, te empuja, ¿no? El que no tiene recursos trabaja para conseguir recursos porque hay una gradiente, hay otro que tiene más recursos. Y así, en general, la vida avanza gracias a la diferencia que hay en las gradientes. Por ejemplo, el agua circula porque arriba hay gran energía potencial y a medida que llegas al mar se va perdiendo. Los electrones fluyen de un lugar a otro a través de una gradiente. O sea, chicos, la gradiente es necesaria para la vida. Aquellas personas que creen que no debería haber gradientes, que no debería haber desigualdades en la vida, lamento decirles que están peleando contra un principio natural, ¿correcto? Yo sé, todos somos iguales, todos los seres vivos de este cosmos somos iguales, pero a un plano superior, no a un plano material, ¿ya? En este plano material tiene que haber gradiente, porque si no hay gradiente no hay vida. Si el río no está alto, nunca llega al mar que está bajo. Entiendan eso. Entonces, igualito acá, la cantidad de protones que hay arriba en el espacio quiere fluir como loco abajo a la matriz. Entonces la mitocondria, muy astuta, dice: acá le voy a poner una proteína que se llama la ATP sintetasa, ¿ya? Entonces esta proteína que están viendo en este dibujo se llama ATP sintetasa. ¿Qué es lo que hace la ATP sintetasa? La ATP sintetasa agarra todos los protones que están viendo acá y los mete a través de la unidad F0, así se llama, la unidad F0, que es la unidad transmembrana, ya que vendría a ser este dibujo de acá, este rodillo que ven acá es la unidad F0, todo esto que están viendo acá, todo este rodillo, ¿ya? Y luego, abajo, tienes la unidad F1, que es como una especie de motor, una licuadora. Y es una licuadora que lo que hace es juntar ADP con fósforo inorgánico y producir ATP. Entonces imagínate que tú vas a hacer tu jugo, tu batido, fresa con lugma. ¿Qué pasa cuando juntas fresa con lugma? Me sale un batido, Doc. ¿Puedes separar la lugma de la fresa en el batido? Sí se puede. Si tú lo dejas sedimentar con el tiempo, se van a separar la fresa de la lugma, porque no se han pegado pues con goma. Sí se pueden separar. Pero ese rato te tomas tu batido que tiene fresa y lugma. Entonces igualito, el ADP, que sería la fresa, se junta con la lugma, que es el fósforo inorgánico, en la licuadora y se forma ATP. ¿Se puede perder eventualmente el fósforo? Sí, pero por el momento está pegado. Entonces, ese enlace del fósforo final, el tercer fósforo, porque no se olviden que el ADP se llama ADP adenosín difosfato porque tiene dos fósforos. Entonces, el tercer fósforo, el tercer enlace de fósforo, ese es el que se ha metido a la fuerza. Porque para hacer un tercer enlace de fósforo necesito mucha energía. Entonces, es una reacción que no se va a dar de forma química. No, yo no puedo sentarme, agarro mi lugma y agarro mi fresa, las pongo juntas y yo tendría que sentarme 1000 años para que se fusionen. No hay forma que se junten. Pero si yo las meto en una licuadora, las voy a juntar a la fuerza. Aprende eso, a la fuerza. Entonces, la ATP sintetasa, o también le llaman complejo 5, porque es el quinto que está en la membrana interna, la ATP sintetasa es una licuadora porque tiene fuerza eléctrica motriz. Es una licuadora que lo que hace es juntar el ADP con el fósforo y a la fuerza le crea un tercer enlace de alta energía, el enlace trifosfato.
¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre eso? Es sencillo. Los protones con alta gradiente entran por acá, por la zona F0. Al pasar los protones a tanta velocidad, con tanta energía, generan que esta sustancia F0, que vendría a ser el motorcito, empiece a dar vueltas como loco. Y estas vueltas que da hace que esta licuadora acá, que vendrían a ser las cuchillas, su unidad alfa, beta y gamma, empiecen a licuar. ¿A quién? Al ADP y al fósforo inorgánico que entran en la subunidad beta, lo licúan, lo estrujan para que a la fuerza el fósforo se una y salga ATP. Así que chicos, si no lo sabían, todos nosotros los seres vivos funcionamos energéticamente a través de la ATP sintetasa, como lo hace un auto eléctrico. Un auto eléctrico, un Tesla por ejemplo, es un carro que usa energía corriente para volverlo su máquina un motor, movimiento. Nosotros utilizamos la energía de los protones, electricidad, y su gradiente química, ¿para qué? Para producir ATP. Así que todos nosotros en nuestras mitocondrias tenemos un motorcito eléctrico, una licuadorita, un motorcito Tesla ahí. Por eso, si algún futuro tiene la energía en la Tierra, es eléctrica, electromotriz, es el futuro, ¿ya? Lo supo Nikola Tesla desde hace muchos años, es el futuro. Los combustibles simplemente fósiles simplemente han sido una ayuda barata para hacerlo rápido, pero el futuro del mundo es la energía eléctrica, porque es el inicio de la vida, es así de sencillo, ¿ya? Bueno, entonces, de esa forma, ustedes han generado ATP, ¿ya? Ahora, ¿dónde se ha generado ese ATP, profe? Como estás viendo, el ATP se ha generado en la matriz, ha llegado a la matriz. Pero yo no quiero el ATP en la matriz, yo quiero el ATP en mi citoplasma. Entonces, este ATP que está en la matriz, inside, porque ahí está la porción F1, entonces este ATP que se ha formado acá tiene que salir intercambiado con un ADP. El que entra es el ADP, el que sale es el ATP. ¿Correcto? Y este ADP obviamente se va a volver a formar, ¿ya? Entonces acá hay un equilibrio. Si es que afuera no hay ADP, ¿correcto? Si es que afuera no hay ADP que entre, no va a haber ATP que salga. Así que por favor recuerden, el principal regulador de la formación de ATP es el ADP. Cuanto más ADP necesitemos, más ATP vamos a formar. Y si no necesitamos ATP, si no hay ADP, no va a haber ATP. Así que recuerda, la mitocondria siempre te va a dar ATPs mientras tú le des ADPs. Así que es un intercambio. La mitocondria de loca no se va a poner a producir ATP. Tiene que haber un intercambio. Tú le pagas, ella te da. Tú le pagas, ella te da. ¿Está claro? Es un intercambio. Y así es como se da la vida. Y acá pues es el ejemplo más loco, ¿no? Más loco que yo siempre les pongo. Imagínense que la mitocondria, ¿se acuerdan que era? El banco, ¿no? ¿Se acuerdan? El banquero, ¿se acuerdan? Entonces la mitocondria nos ofrece ATPs, pero luego tenemos que devolverle ese ATP después de haberlo utilizado. Así que si el banquero da dinero, nosotros después de haber usado el dinero tenemos que devolverle dinero. Por eso los préstamos tienen que pagarse, ¿no? Entonces, yo digo, si hubiera una analogía con la sociedad que tenemos, no es más que los tejidos. O sea, es así. Una sociedad que no honra sus deudas, que no paga a los que le prestaron, nunca va a prosperar. Nunca va a ir. O sea, miren los ejemplos de los países que le han dado la espalda al sistema capitalista. Venezuela, pues no sé, la Unión Soviética antigua, etcétera. Fracasan porque es un sistema de intercambio. Te dan, devuelves, te dan, devuelves. Y lo hace la mitocondria, ¿correcto? Entonces, mientras no se devuelve el ADP, no se le va a otorgar ATP. Y la única forma de conseguir más ADP, una célula, es a través de su núcleo. O sea, solamente el núcleo puede dar la orden de producir más ADP. Y eso va a responder a otros factores. Así que en teoría, las personas, los gobiernos, todos, si trabajamos como una mitocondria, de nuestro interior tiene que venir las ganas de generar más ADP. Y que los bancos, en este caso la mitocondria, nos lo den, correcto, o sea, darle el ADP y ellos nos den ATP, correcto. Por eso es que aparentemente
La prosperidad económica viene de la deuda. O sea, yo me presto, trabajo, produzco y luego te pago con intereses. Y luego me vuelves a prestar y luego te vuelvo a pagar. Y así por los siglos de los siglos. Porque aparentemente así es igual en la célula. La célula produce ADP, se lo da a la mitocondria, le da ATP y esta se lo gasta la energía y luego se lo devuelve. Y así es. Y así es. Entonces, el proceso energético es un balance entre el ADP y el ATP. ¿Correcto? Si hay más ADP, va a responder con más ATP la mitocondria. Pero, nunca olviden, para que te dé ATP, tienes que haberle dado, ¿qué? Hidrogeniones, ¿correcto? El H2, para que pueda haber, y tienes que haberle dado oxígeno para el aceptor final de electrones. ¿Está bien? Ya está. Ahora, acá hay un truquito. ¿Y qué pasa si puenteamos al banco? ¿Qué pasa si puenteamos esa formación de ATP? O sea, ¿qué pasa si en vez de que esta mitocondria utilice los protones, esta gradiente de energía, para formar ATP, que es una moneda de intercambio, qué pasa si simplemente toda esta energía lo hacemos pasar sin el ATP a la matriz? Eso se llama desacopladores, ¿ya? Cuando tú quieres matar a una mitocondria y a una célula, le quitas el ATP, simplemente tienes que ponerle un desacoplador. Es una proteína que evita la formación de ATP, porque hace que toda esta energía, esta gradiente, pase sin generar este ATP. Porque el desacoplador es una proteína que abre un hueco para que pase protones. Entonces tú dirás, y doctor, toda esa energía que usted me contó de E100 que entró y al final terminó solamente E25, cuando desacoplamos, ¿a dónde se va? Porque la energía no se pierde ni se destruye. ¿A dónde se va? Se va en calor. En calor. Cuando tú desacoplas y no formas ATP, se va en calor. ¿Correcto? Y ese calor, como les digo, puede servir en algunos casos como la grasa parda. Los bebitos tienen grasa parda y eso permite que manejen su calor. Entonces la grasa parda tiene desacopladores naturales para que toda la energía que se produce ahí sea para calor, nada más. Pero esa grasa parda desaparece con el tiempo, porque nosotros no necesitamos una fuente de calor de ese tipo, ¿ya? Para nuestros tejidos. Entonces imagínense una sociedad donde saques al ATP, saques esa moneda de intercambio y toda la gradiente que se genera simplemente se pierda. Entonces sería imposible de manejar, porque el calor no genera ningún otro tipo de trabajo más que temperatura. Es necesario el ATP, es necesario que esté toda esa energía concentrada en un enlace y que ese enlace pueda viajar libremente por todo el sistema celular para funcionar. Si tú no creas ese enlace, entonces solamente creas calor y eso no avanza en nada. Es más, mata a la célula, ¿ya? Por eso, chicos, mi analogía es, toda esta gradiente que se genera es trabajo, todo lo que ven acá es trabajo, 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 y lo que hace el sistema económico capitalista es traducir este trabajo en ATP, que vendría a ser el capital, plata, terrenos, recursos, patentes, todo, y ese ATP, que viene a ser el trabajo concentrado de la gente y de sus antecedentes, de sus padres, sus abuelos, ese trabajo que es el capital, lo utilizamos en cada función de nuestra vida. Tú usas tu laptop porque te pertenece, porque te la has comprado. Usas tu casa porque quizás tus padres te la han heredado, sus abuelos, no lo sé. Entonces, ese es el capital que se está guardando en ese enlace de fósforo, ¿ya? Si tú rompes esto, tú rompes esa formación energética cuantificada como es el ATP, entonces, como en la mitocondria, bueno, se genera solo calor, caos, la temperatura aumenta y simplemente la célula muere, ¿ya? Así que es una bonita analogía para que ustedes puedan interpretar cómo es el manejo energético, bioenergética de la célula y que teóricamente, si ustedes se han preguntado alguno por qué les doy tantos ejemplos económicos o de la energía en el mundo, es que el manejo de la energía es igual en cualquier sistema. Dícese un sistema químico, un sistema celular, un sistema social, la energía debería manejarse igual porque es un flujo, ¿ya? Así que probablemente si hacemos una analogía lo entendamos mucho mejor, ¿ya? Esto ha sido nuestra clase de bioenergética, ¿ya? Entonces vamos a parar acá, por favor, vamos a hacer una pausa, vamos a irnos a un break rapidito
y luego voy a venir con el resumen, ¿ya? El resumen completo de la clase, ¿ya? Entonces vamos a una pausa y volvemos. Bien, chicos, entonces vamos a volver a nuestra clase de bioquímica y bioenergética a la parte de resumen. Ya váyanse a su última lámina, la de resumen, todavía no vamos a ver la anterior. Entonces vamos acá a conversar del resumen de lo que hemos visto. Entonces miren, como les dije en un inicio, en la clase anterior, toda la energía que nosotros podemos recibir, ¿correcto?, vienen de las macromoléculas. ¿Ya? Entonces las macromoléculas lo que han hecho ha sido almacenar cadenas de carbono más energía, que está representada por los electrones, y lo han empaquetado en carbohidratos, puede ser en proteínas o puede ser en grasas, ¿no es cierto?, que son los macronutrientes. Entonces nosotros vamos a usar los carbohidratos para hacer nuestra propia cadena de carbonos, para nuestra estructura celular, nuestra estructura muscular, etcétera, y vamos a utilizar la energía para mantener nuestras funciones. Entonces, cuando uno crece, cuando es niño, necesita de ambas, bastante, carbonos y energía, bastante. Pero cuando uno ya alcanza la madurez, ya baja su requerimiento de carbonos, porque ya tiene suficientes estructuras, ya solo hay que recambiar las que se gastan, y viene el manejo netamente de la energía, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se interactúa la masa y la energía con nuestra biología, ¿ya? Entonces, estos macronutrientes, ustedes saben que tienen que digerirse en porciones más sencillas para poder ser absorbidas por el epitelio digestivo, y estas sustancias absorbidas son azúcares simples, hexosas, pentosas, aminoácidos simples, a lo mucho uno que otro dipéptido por ahí, y ácidos grasos libres con sus gliceroles por ahí, ¿está bien? Así que todo eso es lo que se puede absorber y puede circular por la linfa y por la sangre. Pero luego eso tiene que entrar a la célula. Entonces cuando entra a la célula, ahora tiene que seguir un subproceso, que es volverse energéticamente viable. Entonces el catabolismo, que ya es el componente bioquímico celular, obliga a romper estas estructuras a unidades carbonatadas o carbonos más pequeños aún. Entonces la unidad por excelencia es el acetil-CoA. Acetil significa dos carbonos, así que todo se ha partido en cadena de dos carbonos. Por eso las macromoléculas que podemos utilizar tienen que ser de cadena par, porque se rompen de a dos carbonos en la unidad final. Y habíamos quedado que el acetil-CoA es como que el DNI para poder entrar a la mitocondria, ¿no? La mitocondria no permite entrar a algo que no tenga coenzima A, ¿ya? Entonces una vez que entra este acetil-CoA de dos carbonos, entra al ciclo de Krebs, y no se olviden que el ciclo de Krebs tiene el oxalacetato con 4 carbonos, que si le junto 2 carbonos, me forma 6 carbonos, que es el citrato, ¿ya? Y luego con el citrato arranca el ciclo de Krebs. En el proceso, el ciclo de Krebs pierde 2 CO2, de esa forma otra vez los 6 carbonos vuelven a 4 carbonos y se restablece el equilibrio. Esto se pierde a través de la respiración y le hemos devuelto a la Tierra sus carbonos que no necesitamos, es el ciclo del carbono. Y en el proceso, el ciclo de Krebs ha liberado NADH más H y ha liberado FADH2. Ha liberado NADH más H y FADH2, y eso habíamos quedado que eran los famosos hidrogeniones, ¿no es cierto? Esos hidrogeniones terminan entrando a la cadena transportadora de electrones para formar ¿qué? ATP. La cadena transportadora de electrones se forma ATP y se forma agua, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Entonces, este es el proceso resumido de cómo la energía fluye. Ahora, si lo queremos ver a detalle, vengan acá. Tenemos el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4 y el complejo 5 que les dije, o ATP sintetasa, ¿no? Entonces acá le vamos a poner complejo 5 o ATP sintetasa. Entonces estos NADH más H que ven acá del ciclo de Krebs entraban al complejo 1, como ves acá, y la energía la utilizaban ¿para qué? Para translocar 4 protones. Y de esa forma van cargando de forma positiva
el espacio intermembrano, ¿no es cierto? Correcto. Luego venía este FAD, el FADH2, a través del succinato fumarato del ciclo de Krebs, que veremos en otra clase. Este FADH2 entra al complejo 2 y el complejo 2 no tiene la capacidad de translocar protones porque hay poca energía. Sin embargo, tanto el NADH como el FAD pueden transmitir, vamos a poner acá, FADH2, pueden transmitir a la coenzima Q su energía. Esa coenzima Q va a pasar al complejo 3, el cual sí tiene la capacidad de translocar 4 protones más. Y de esa forma carga con más positivos aún la membrana o el espacio intermembrano. Finalmente, este complejo 3 no puede volver a usar la coenzima Q porque ya no tiene energía y recurre a la citocromo C, que habíamos quedado que es lipofóbica o hidrosoluble y por eso va por fuera de la membrana. Y esta citocromo C le termina entregando los electrones al complejo 4, que ya no tiene mucha energía y por lo tanto solamente puede translocar 2 protoncitos más. Pero igual esos protoncitos son suficientes para aumentar la energía, pues, ¿no?, del sistema. Vamos a poner bonito así para que quede amarillo 4 protones, naranja 4 protones y celeste 2 protoncitos. Ahí está. Entonces, cada uno con su color es todo lo que se ha llevado, ¿no? Ya el resto de positivos es de otras proteínas, porque la cadena transportadora está en toda la membrana, pues, ¿no? Muy bien, pero como ya el complejo 4 no tiene a quién darle, porque no le puede devolver al citocromo, no le puede dar la coenzima Q, entonces tiene que dárselo al aceptor final de electrones. Y lo marcamos con rojo porque es pregunta de examen. El aceptor final de electrones es el oxígeno, ahí está, molecular, lo que respiramos, el oxígeno molecular, que con sus protones termina formando agua. Entonces el paso final es la formación de agua, ¿ya? Pero al final la formación de agua no es lo que tú buscabas, porque lo que tú querías era energía. Y habíamos quedado que la energía se usaba a través de una moneda, ¿no? Como el trabajo del ser humano se ejemplifica a través del dinero, igual la energía se ejemplifica a través del enlace de fósforo del ATP. Entonces acá voy a poner con color verde, el ATP es al final lo que se buscaba, ¿correcto? Y este ATP, que es lo que se buscaba, se tiene que formar también acá en la membrana interna. Entonces, esto que están viendo acá es esto de acá, esto es la ATP sintetasa. Y la ATP sintetasa es la que se encarga de formar ATP, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacía? Sencillo, profe, agarraba un ADP, un fósforo inorgánico que estaban en la matriz, y los estrujaba, los licuaba, los juntaba a través de una fuerza motora, porque es una licuadora motora, electromotriz, porque es movida por electricidad, electromotriz, y me genera el famoso ATP que tanto quiero, ¿ya? ¿Y cómo es que rota esta proteína? Porque esta proteína F1 es como un motorcito, es una licuadora, perdón, que tiene sus cuchillas, que termina juntando el ADP con el fósforo inorgánico. Pero el motorcito, ¿de dónde viene? De la porción F0. Y la porción F0 es como un motor que da vueltas, que se activa gracias a la gradiente. Se activa gracias a esta gradiente que estás viendo acá, a esta gradiente de energía que está moviendo los protones de acá para acá. Entonces, los protones que estás moviendo de acá para acá, esa gradiente es la que permite dar la energía. ¿Para qué? Para que esto gire. Gire, gire y gire, ¿ya? Estos protones luego terminarán otra vez traslocándose. Y así el ciclo seguirá por los siglos de los siglos. ¿Hasta qué? Hasta que este sistema, como la coenzima Q, empiecen a fallar y se empiece a perder electrones. Esos electrones destruyan las membranas se rompan, las células se rompan y la persona envejezca y luego la persona muera. ¿Está bien? Así que el proceso de la bioenergética no es más que esto. El balance de la energía, que con el tiempo, inevitablemente, la vida termina en la degeneración y la muerte. Es lo normal. Siempre es así, ¿correcto? Porque la vida es un proceso, ¿no?, de negación de la entropía, negantrópica la vida,
que busca juntar materia, almacenar energía a través de información, expresarse como un ser vivo y luego morir. Ese es el proceso normal y sencillo de la vida. Y acá estamos viendo la parte bioquímica. ¿Por qué viene esa muerte? Porque los electrones ya no se pueden manejar y empiezan a destruir las membranas. Y eso termina matando la célula y se acaba el organismo. ¿Ya? Bacán. Entonces, este era el resumen que yo quería dejar claro antes de terminar la clase. Y ahora sí podemos regresar a esta diapositiva, que lo que les quiero explicar acá es que existen unas lanzaderas. ¿Qué cosa es lanzadera, profe? Yo solo conozco a mi amigo que lanza. No. Las lanzaderas, correcto, o carriers en inglés, son sistemas donde tú le metes a la cadena transportadora de electrones nadaches, correcto, nadaches, para que ésta lo pueda usar sin haber pasado por el ciclo de Krebs. Por eso se llama lanzadera, porque te lo lanza sin haber pasado por el ciclo de Krebs. ¿Está bien? Entonces, en este caso, hay una lanzadera que se llama la lanzadera del glicerol 3-fosfato. Entonces, mira, el glicerol 3-fosfato entra a la membrana mitocondrial externa, al espacio intermembrana, y el glicerol 3-fosfato acá, a la membrana interna, le transfiere electrones a los FAT y los vuelve FADH2. Y estos ya están listos para entrar a la cadena respiratoria. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan acá que les puse? Esto de color celeste, esto de acá, el glicerol 3-fosfato entraba FAT y de frente a la coenzima Q. ¿Ven acá arriba? Esto de acá. Glicerol 3-fosfato, FAT, directo a la coenzima Q. Entonces, eso es lo que están viendo acá. Este glicerol directo a la coenzima Q. ¿Ya? Muy bien. Ahora, obviamente, este glicerol 3-fosfato ya perdió sus hidrógenos, se llama dihidroxiacetona fosfato, tiene que salir y acá otra vez está lista para aceptar 2 electrones del NADH que se hayan formado en el citosol. Recuerda, cuando en el citosol se forma NADH más H, no tiene cómo entrar a la mitocondria solito. Tienes que lanzarlo a través de una lanzadera o carrier. ¿Ya? Las enzimas que trabajan acá, por si es que alguna vez les preguntan, son la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. Esas son las enzimas que trabajan. Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Muy bien. Sin embargo, el que es de ojo agudo dirá, profe, pero usted dijo que al final un NADH podía translocar 10 protones, pero acá este FADH solo puede translocar 6 protones. O sea, ¿esta es una lanzadera eficiente o poco eficiente? Poco eficiente, porque no puede transmitir toda la energía que debió transmitirse. Entonces, ahí aparece la segunda lanzadera. La segunda lanzadera es la lanzadera del malato. La lanzadera del malato oxalacetato, ¿ya? Recuerda, el malato tiene 4 carbonos, el oxalacetato también. Entonces, este oxalacetato puede recibir electrones a través de la malato deshidrogenasa, ahí los recibe, la A los recibe. Este malato puede atravesar la membrana de la mitocondria, ¿correcto? Como ves acá, entra en la mitocondria, el malato. Pero en la mitocondria, el malato automáticamente, gracias a la malato deshidrogenasa mitocondrial, igual que arriba, le suelta, pero mira, le suelta a un NADH. O sea, termina devolviéndole lo mismo. Acá se formaban 10 protones y acá termina formando un NADH que va a también formar 10 protones. Así que la lanzadera malato-oxalacetato es la más eficiente. El único problema es que esto cuando se vuelve oxalacetato, acá, para salir ya no puede, porque tiene que salir de todas maneras como alfa-cetoglutarato. Entonces este oxalacetato necesariamente necesita la glutamina para que a través de una transaminasa se vuelva esta glutamina aspartato y este oxalacetato alfa-cetoglutarato. Y recién cuando es alfa-cetoglutarato puede intercambiar con el malato y sale como alfa-cetoglutarato. Y otra vez para restablecer el equilibrio, una transaminasa citosólica vuelve a agarrar este aspartato y lo vuelve en glutamato
y el alfa-acetoglutarato oxalacetato. ¿Entienden? Entonces, este proceso que están viendo acá es un proceso que requiere una transaminación. ¿Ya? Si no, no se puede dar. Entonces, la vía del malato oxalacetato requiere una transaminación dependiente de glutamato. ¿Ya? Eso deben recordar. Muy bien, así que cuando después veamos en el ciclo de Krebs y la cadena y la glicólisis, vamos a ver que cuando se usa la lanzadera malato se produce más energía que cuando se usa la lanzadera glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Correcto. Ahora, este otro dibujo es para que ustedes recuerden cómo es que la creatinina opera a nivel de las células. ¿Ya? Entonces yo les había dicho que el ATP que se forma, correcto, en la matriz mitocondrial va a salir intercambiado por ADP, ¿no es cierto? Correcto. Entonces este ATP intercambiado con ADP habíamos quedado que es inevitable y es necesario la cantidad de ADP que tiene que haber disponible para que se pueda formar ATP, correcto. Pero ¿qué pasa si yo necesito guardar ATP por si acaso? Entonces lo que han inventado las células musculares es la creatina. La creatina, como ves acá, entra a través de la membrana externa y la creatinquinasa, esta creatinquinasa mitocondrial, se encarga de ponerle el fósforo del ATP que acaba de formarse a la creatina. Y por lo tanto esta creatina se vuelve creatina fosfato. La creatina se vuelve creatina fosfato por esa creatinquinasa que está acá. ¿Me entienden? Y al toque le has devuelto ATP. Entonces tu mitocondria va a seguir haciendo y haciendo como loca un montón de ATP porque todito se lo estás quitando en esta creatina fosfato. ¿Ya? Entonces después, cuando tú requieras energía, cuando requieres energía en tu músculo, usas ATP y lo vuelves ADP, ¿no es cierto? Pero este ATP que has usado no es el ATP de la mitocondria, porque eso demora. Es el ATP que ya lo tenías guardado en la creatinfosfato. Entonces, esta creatinfosfato, acá, por una creatinquinasa A, correcto, esta creatinfosfato va a transformarse en creatina, otra vez, ¿ya? Y lo que has hecho ha sido generar ATP, ¿para qué? Para tu célula. Así que tu creatinfosfato le ha dado ATP a tu célula muscular que necesitaba energía, ¿ya? Y hay una creatinquinasa C, que es otro proceso en el que puedes también directamente transformar creatina en creatinfosfato jugando con el ATP y ADP que tienes en el espacio citosólico. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, también se puede, a través de la glicólisis, correcto, no se olviden que en la glicólisis se puede formar ATP, entonces es posible que este ATP de la glicólisis se meta y se guarde en una creatinfosfato a través de una creatinquinasa G de la glicólisis. Entonces, creatinquinasa G de la glicólisis, creatinquinasa C del citoplasma y la creatinquinasa A, que es la principal, ¿no? La del ATP. Entonces, estas son las tres formas como la creatina fosfato intercambia su fósforo. Lo intercambia a través de un proceso energético ATP, lo intercambia citosólicamente entre creatinas o lo intercambia a través de la formación de glicólisis. Y de esa forma aprendan que la creatinfosfato es la forma de almacenar energía en el músculo estriado. Es la forma de almacenar energía en el músculo estriado. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora sí, con esto ya hemos terminado la parte de bioenergética. Les dije que esta clase iba a ser más corta, más fácil. Espero que les haya servido. Por favor, repásenlo porque este capítulo de bioenergética es crucial para temas de preguntas y para entender el resto del metabolismo que vamos a ver más adelante. Bien, con esto hemos terminado. Nos vemos, chicos. Cuídense. Bye.